Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Manual de Vida, o también conocido como Enquiridión, del filósofo Epicteto, quien es junto a Séneca y a Marco Aurelio uno de los más reconocidos representantes de la corriente estoica. Epicteto nace en el año 50 a.C. y desde muy pequeño vivió como esclavo en Roma. En medio de su esclavitud se le permitió estudiar y cuando logra la libertad se dedica a enseñar filosofía en Roma. Pero cuando las enseñanzas filosóficas son prohibidas por el emperador Domiciano, Epicteto se exilia y funda su propia escuela en una región de Grecia. Allí se dedica a las tres ramas principales del estoicismo: la lógica, la física y la ética, pero de forma escrita solo se conservaron sus enseñanzas en el plano ético. Epicteto no escribió nada, él no dejó nada escrito, al igual que Sócrates, y fue uno de sus alumnos, llamado Arriano de Nicomedia, quien a partir de sus apuntes elaboró este manual, que en esta edición consta de 53 pequeñas reflexiones filosóficas, o si las quieren llamar entradas, máximas, como gusten. Son en total 53, y algunas son un poco más extensas que otras, varían, esta es la última, varían en extensión. Bueno, este manual en esta edición está ilustrado, es precioso. Y hay algunas, por ejemplo, algunas de estas máximas o enseñanzas, que por ejemplo, si se fijan, abarca 3 páginas aquí. Y hay otras que son más breves, como esta, que es solo un párrafo. O esta que es 2 líneas, 3 líneas. Varían en tamaño, pero no así en profundidad. Pueden ser muy cortitas, pero pueden ser muy profundas. El manual en total tiene 89 páginas, es muy breve, ideal para leer una cada día. La base del pensamiento ético de este filósofo es la de que somos seres que razonamos, y por ende debemos mejorar nuestra vida utilizando la razón. Por lo tanto, antes de dejarnos llevar sin más por lo que nos ofrecen los sentidos, primero tenemos que someter esas experiencias a la prueba de la razón y diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Ahí está la clave. De esa forma podremos alcanzar la felicidad y la libertad para tener un buen vivir. El autor Epicteto lo dice en la primera máxima, lo deja estipulado. Dice: de entre las cosas que existen, algunas dependen de nosotros, pero otras no. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza y no se hallan sujetas a estorbos ni impedimentos. En cambio, lo que no depende de nosotros es débil, esclavo, se halla sujeto a impedimentos y nos resulta ajeno. Recuerda, por tanto, que si consideras libre aquello que por naturaleza es esclavo, y crees que te pertenece lo que te es ajeno, deberás superar un sinnúmero de obstáculos, sufrirás e increparás a los dioses y a los hombres. Sin embargo, si crees que solo te pertenece lo que es tuyo y que lo ajeno te es de verdad ajeno, nadie te coaccionará jamás ni te pondrá traba alguna. No increparás ni acusarás de nada a nadie, no volverás a hacer nada contra tu voluntad. Nadie te hará daño, pues no tendrás enemigos y no sufrirás ningún perjuicio. Esta reflexión que acabo de leer es clave para la filosofía estoica, clave también para el pensamiento de Epicteto, y te dice que hagamos una división entre lo que está fuera y que no podemos controlar y lo que está dentro de nosotros y sí podemos controlar. Y esto podría llevarnos a cometer un error de separarnos, por ejemplo, del mundo externo, porque claro, si lo de afuera no nos concierne, entonces ¿para qué pertenecer a ese mundo? Y por lo tanto nos aislaríamos.
Pero Epicteto resalta que nuestra individualidad se debe cultivar sin olvidar que tenemos un rol social y sobre todo de respeto hacia los demás. Por esto, el entender que debemos prestar atención a lo que podemos controlar y dejar ir lo que no podemos controlar no significa una separación con la sociedad. Al contrario, sino que debemos participar de ella teniendo en cuenta esas dos variables. Por lo tanto, dicha participación no se trata solo de ser útil, sino de ser útil partiendo de tu propia libertad y bienestar. Solo si tienes un buen vivir puedes ser beneficioso para la sociedad, para el conjunto, para los demás. Voy a leer una máxima que dejé marcada aquí, pero la voy a leer desde la mitad, así que puede que les cueste entender un poco, pero el punto va hacia lo que les comentaba recién. La voy a tomar desde aquí, dice: pero la patria, en lo que de mí depende, se quedará privada de ayuda. Una vez más, ¿de qué ayuda hablamos? Es verdad que no tendrá pórticos ni baños públicos gracias a ti. ¿Y qué? Tampoco tiene zapatos gracias al herrero, ni armas gracias al zapatero. Basta con que cada uno cumpla su propia función. ¿O es que acaso no beneficiarías a la patria si le proporcionases otro ciudadano leal y modesto? Sí, pues en ese caso tampoco tú le resultarías inútil. Entonces, ¿qué lugar tendré en la ciudad? Te dice: el que puedas, mientras te mantengas al mismo tiempo leal y modesto. En cambio, si por querer ser útil a la patria pierdes estas cualidades, ¿de qué utilidad le serías si te has vuelto desvergonzado y desleal? Es decir, Epicteto no solo busca con su filosofía mejorar la vida individual de la persona, sino al mismo tiempo mejorar lo social. Porque primero debes tú estar en control. Primero tú debes estar en equilibrio. Y luego, que ya tienes esa paz mental, puedes ser útil a la sociedad. ¿Se entiende? Me encanta esa idea de que parta todo desde lo individual y después vayamos a lo social. Por lo tanto, el ser humano, al ser consciente de las cosas que sí dependen de él, tiene ahora, gracias a la razón, la facultad de elegir su propio camino, porque son sus elecciones sobre las cosas que sí puede controlar lo que determinará su vida. Y si está en equilibrio su espíritu, está en armonía y logra desapegarse de lo externo, hará buenas elecciones cuando le toque decidir entre lo bueno y lo malo, porque ya no le importará lo que digan los demás ni lo que tengan los demás. Curará su insatisfacción, mejorará en su aspecto entonces conductual, por lo que será un aporte a la sociedad. Claro, al seguir el camino de la razón y entender que hay cosas que no se pueden cambiar, entonces, como les decía, se cura y se controla la insatisfacción, la envidia, incluso los celos, todos esos malos sentimientos que nos impulsan a tomar el camino incorrecto. Entonces, dice Epicteto, si un ser humano logra curar su propia insatisfacción, será invencible. Vamos a leer una máxima. ¿Qué página estaba? Ya, por acá. Puedes ser invencible si no entablas ningún combate en el que no dependa de ti vencer. Por lo tanto, cuando veas que alguien recibe muchos honores, que es muy poderoso o bien que se le tiene en gran estima por cualquier otro motivo, procura no dejarte arrastrar por tu representación y considerarlo una persona feliz. De hecho, si la esencia del bien radica en las cosas que dependen de nosotros, no hay lugar para la envidia ni los celos, y por eso mismo tú no querrás ser ni general, ni senador, ni cónsul, sino un hombre libre. Tan solo un camino conduce hacia esa meta, el desprecio por todo aquello que no depende de nosotros. Maravillosa reflexión de Epicteto.
Bueno, se cura la insatisfacción, los celos, pero también se cura el deseo de poseer en exceso, lo que no necesitamos, lo que poseemos por simplemente poseer. Y para eso nos dice esto: ten presente todos los días la muerte, el destierro y todo cuanto parece terrible, pero sobre todo la muerte. De ese modo nunca tendrás pensamientos abyectos ni desearás nada en demasía. Es decir, ten en cuenta que eres un ser mortal, que algún día te irás y tus pertenencias ahí quedarán, no te las podrás llevar. Es mejor que reflexiones, que vivas, que disfrutes los momentos, a estar acumulando cosas que finalmente nunca te llevarás. Me encantan estas ideas del estoicismo. Es por ello que este manual y la filosofía estoica, en general, hoy se está haciendo tan relevante, porque en la actualidad nuestra forma de vivir es cada vez más esclavizadora y la información viaja tan rápido que ya no solo recibimos la información necesaria, sino que nos bombardean con ella. Recibimos un exceso de estímulos, nos sobresaltamos, sobre todo por las redes sociales, donde incluso aspiramos a tener las supuestas vidas perfectas que todos presumen. Ello causa que nos descontrolemos, que perdamos la calma y nos llenemos de insatisfacción, de tristeza y desazón, porque nos llega información de todas partes de la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de controlar, ni cambiar, ni manejar. Entonces, nos sentimos impotentes porque queremos cambiar esas cosas, pero no podemos. Y Epicteto, a través de estas pequeñas sentencias, toca casi todos esos temas que nos saturan día a día. Los toca de una manera muy natural y nos ayuda a que podamos tener la tan anhelada libertad mental, porque nos dice: déjalos ir, no te preocupes por lo que no puedes controlar, concéntrate en lo que sí, y eso está dentro de ti. Y cuando digo dentro de ti, estoy hablando de la mente, de la libertad mental, porque para los estoicos el cuerpo también es prisionero de lo externo, pero nunca nos podrán quitar nuestra libertad mental. El cuerpo puede ser prisionero, pero podemos, si sabemos utilizar la razón, tener una libertad mental. Recordemos que Epicteto fue esclavo desde muy pequeño, es decir, había un control sobre él que él no podía, del cual no podía liberarse. Él no tenía el control y pudo mantener su mente libre. También lo decía Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, que cuando era prisionero en los campos de concentración encontró la forma de sobrellevar todo aquello por medio de la libertad mental. Ahí reside la verdadera felicidad. Y eso hoy es algo que muchas personas necesitan, tener esa libertad interior, que lo que nos bombardean día a día, esas noticias, esas vidas perfectas que todos muestran, no nos afecte. Pasó un auto por ahí metiendo bulla. No tengo control sobre eso, así que no puedo hacer nada. ¿Para qué me voy a molestar? Sigamos las ideas del estoicismo. Ok. Lo que le decía es que hoy es algo que muchas personas necesitamos, me incluyo. El tener esa libertad interior, el tener esa libertad mental, que según Epicteto debe desarrollarse por medio de la búsqueda de la sabiduría. Ese es otro punto importante en el estoicismo. Dejar lo material de lado y entrar en la búsqueda de la sabiduría. Veamos qué dice esta máxima. Dice: el signo de ineptitud, el dedicar demasiado tiempo a los asuntos del cuerpo, como hacer ejercicio físico, comer, beber o copular en demasía, esas cosas
Sin embargo, debemos hacerlas como algo accesorio. No es fundamental, no es lo más importante, según este pensador. Y dedicarnos por completo al pensamiento, es decir, a la búsqueda de la sabiduría. Si se dan cuenta, Epicteto tiende a ser un poco extremo en sus sentencias, pero como siempre digo, uno debe leer con sentido crítico. No importa el libro que te enfrentes, siempre lee con sentido crítico. Duda de todo lo que dicen, toma lo que te sirve, lo que crees que es importante para ti en ese momento, y lo otro lo puedes dejar de lado. Porque en el fondo son enseñanzas de hace más de 2000 años. Es otro tiempo, otra época, aun cuando toca temas que todavía siguen vigentes. Así que siempre leer con cautela. Y eso es muy bueno. Todo lector debería leer con cautela. Y tampoco es que estas máximas se deban aplicar literalmente tal cual. También hay mucho de interpretación en ellas. Hay que leerlas con cuidado, con sentido crítico, analizarlas. Por eso no creo que sea bueno leerlas todas de golpe, sino hacerlo como yo lo hice. Por ejemplo, leía una o dos cada mañana y las meditaba, las reflexionaba durante el día, así simplemente. Son 53 solamente y termina siendo un bonito ejercicio. Por lo mismo, no creo que sea un libro que deba ser una lectura principal, sino una lectura anexa. Tenerlo en la mesa de noche y recurrir a él cuando lo deseen o necesiten. Claro, esto que yo hice es solo una sugerencia. Ustedes pueden leerlo como quieran, de golpe, da igual. Recuerden que cada uno lee a su gusto. Y lo más importante quizás sea releerlo, estar siempre volviendo a él, a sus reflexiones, a sus pensamientos, porque aunque parezcan muy simples o quizás muy obvias, a veces lo obvio se nos escapa día a día. Y volver a tenerlo claro en nuestra mente es bueno en un mundo que nos agobia día a día. Y ahora está pasando un camión enorme que está metiendo bulla. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña muy interrumpida. Nos vemos el próximo sábado. Saludos.